Veníamos hablando hace bastante sobre el día exacto y sobre todo sobre el punto exacto, el punto que marca la historia. Y no podíamos dejar de hablar de ella, porque hoy sí es un día muy importante para la historia del pádel argentino, pero no solo por el día de hoy, sino por la mirada atrás, por aquel día en el que ella decidió irse del país, decidió ir a luchar, decidió perder, porque para ganar hay que perder, hay que estar dispuesto a perder. Y sobre todo, porque hay una historia de lucha, de sacrificio, de constancia, y porque nunca se rindió. La invitada de hoy, por supuesto que tiene todos estos atributos, por supuesto, y queríamos tenerla hace bastante. El día de hoy, Delfina Brea es la nueva número uno del pádel mundial. Hoy tengo el honor y el privilegio, por supuesto, de presentarla a ella, a su antecesora, a quien seguramente marcó una época. Y no puedo dejar de pensar en esa foto con la camiseta de la selección. Y ya hablaremos porque quiero hacer mucho hincapié en eso. Bienvenida, Cecilia Reiter. Hola Alejandro, muchas gracias. Hola Nico, gracias por invitarme en un día tan feliz para nuestro deporte, para nuestro país. La verdad que hoy, ya ayer fue un día pleno, total. Ah, y bueno, Encantado, a Ceci, ver, de verte nuevamente. como siempre en cada programa, me tomo el pequeño atrevimiento y, y con el privilegio también de presentarlo a él. Nico, hoy sí que es un día para festejar y sobre todo para hacer conciencia, porque siempre hablamos del legado deportivo, pero por supuesto el honor y privilegio de presentarte a ti, la palabra, la elocuencia, los años y la historia en este deporte. Bienvenido, Nico. Hola, bueno, la verdad que es un honor y un privilegio tenerla, Ceci, porque eh, tuvo 4 años o casi 4 años como número uno junto a Caro Navarro. Estuvo 12 años y medio luchando con las mejores y creo que fue 2 veces, o bueno, ya me vas a corregir, Ceci, campeona del mundo por equipos, ¿verdad? Sí, en el 2004 y en el 2006 fuimos campeonas del mundo con la selección argentina. En Ceci, el, en el 2004 fue un torneazo porque encima fue en el Hindú, Sí. en Argentina, fue wow. súper Sí, fue emocionante. espectacular, espectacular porque aparte ese fue mi primer mundial con la selección Eras una, y, eras una y me pendejita, tocó, Dieci- era bastante más joven que 19, él ahora, me tengo que decir. tenías 19, ¿no? ¿O me equivoco? No, tenía 24, en el 24. 2004 tenía 24, sí, 24 Claro, añitos. 24. Sí, Sí, sí. sí. Ceci, hoy 34 al revés es tu edad, ¿no? Hoy 34 al revés es 34 al el revés. así. Porque veo siempre tu foto de tu cumpleaños y fue lo que me marcó mucho. Sí. Hoy ya tengo 43, hace bastante de ese primer mundial. O sea, mirá si pasó y corrió agua abajo del puente. Ceci, no puedo dejar de pensar, sobre todo en este momento, por lo que significa para el pádel argentino, y me quedo con tu posteo, con la selfie que te sacas con Delphi, y los ojitos de Delphi brillaban, brillaban. Y la verdad es que eso conmueve, conmueve el reconocimiento que tienes hoy como jugadora ya retirada con ella y porque seguramente tienes una mirada eh, para seguir inspirando. Pero dime cómo te hizo sentir esta noticia.
Bueno, la verdad que era una noticia que estaba un poco al caer, estábamos todos esperando que una vez que vimos cómo empezó el año para Delphi con Gemma, un poco la tendencia que estaban marcando en sus enfrentamientos con Ari y Paula, era cuestión de tiempo, ¿no? Que madurara, ¿no? Y que sucediera. Y ayer estaba en la casa de mis viejos cuando ganaron la final y fue una alegría enorme, la verdad, una alegría enorme porque... Desde muy chiquita que la conozco a Delphi, conozco mucho a Nito. Nito fue capitán mío en la selección durante también muchos años. Desarrollamos un vínculo muy lindo entre nosotros, con su familia. Y bueno, y a Delphi ya te digo, la conozco desde muy chiquitita y siempre tuvo ese fuego en la mirada, ese fuego que para los que estamos un poco adentro sabíamos que si no lo conseguía no iba a ser porque no lo hubiese intentado, ¿no? Ella tenía el número uno entre ceja y ceja y creo que es un re lindo ejemplo, ¿no? Que lo haya conseguido porque como yo les dije hoy a muchas de las nenas que tengo en la selección de menores, no fue magia. Eh, hay mucho laburo atrás, hay mucho sacrificio. Se puede soñar, sí, y se debe soñar alto, pero después también asumir el desafío de ir a por ese sueño no es fácil. Y Delphi lo hizo y hoy estamos todos felices, ¿no? Bueno, bandera argentina bien arriba y disfrutando con ella. Y sobre todo, Ceci, el trabajo a conciencia. En una plática con Nito, fue de mis primeros podcasts. Siempre lo decimos, los podcasts perdidos, porque me robaron una computadora y tenía archivos y bueno, tenía esa conversación. Ya veré si la recupero, debe andar en algún disco. Pero Nito, lo que remarcaba de Delphi, esto hace 4 años, era que cuando ella toma la decisión de irse a Argentina y dedicarse realmente, le dijo, pa, quiero ser número uno. ¿Estás segura? Quiero ser número uno. Y estaba dispuesta a pagar todos los precios. Nito también por saber todo el sacrificio que eso requería y sobre todo también es diferente la decisión de salir del país para una mujer que para un hombre. Y también quisiera que me cuentes un poco todo lo que se arriesga. Sí, a ver, para una mujer y sobre todo a la edad que lo hizo Delphi, ¿no? Sí. Que tenía 17 años, creo, cuando decidió irse a vivir. Es verdad que ella pudo contar con el apoyo de Nito, que fue un tremendo referente en lo que es el mundo del pádel, entonces la acompañó, pero también el sacrificio de la familia, la decisión de una nena de 17, una adolescente, de dejar atrás sus amigos, su país el secundario, no sé, un montón de cosas, de experiencias que como vos dijiste, ¿no? Es el peaje que uno paga para ir por esos sueños y realmente sin saber si ese sueño va a llegar o no. O sea, vos podés dejar y hacer todo bien y sacrificar un montón de cosas y perderte un montón de otras tantas y que no llegue el sueño, ¿no? Porque no es matemática esto. Entonces, y para una mujer es más difícil, ¿no? Porque creo que el estar lejos y la sociedad, el mundo del deporte todavía hoy, Sí. si bien avanzó un montón, sigue siendo un poco más machista, ¿no? Entonces que una mujer diga que se dedica al deporte o que vive del deporte o que se va a otro país a hacer deporte, todavía algunos te miran como diciendo, sí, ¿y qué? ¿Qué haces? ¿No? Es como Sí. un poco una mirada rara, pero cuando uno tiene las cosas claras y quiere, y la familia apoya y el entorno apoya, más allá de la dificultad, un poco no se encarrila y creo que es lo que le pasó a Delphi y bueno, y también lo que me pasó a mí y a otras jugadoras de mi generación que también dimos el paso de irnos a España, más grandes que Delphi, pero que lo hicimos también. La historia detrás de la historia, como lo veníamos diciendo. A ver, le voy a dar, arranco con esta pregunta que me hiciste mucho sentido y le doy paso a Nico, que seguramente en su libreta siempre tiene algo apuntado. Es uno de los momentos del programa que siempre esperamos, la libreta de Nico, siempre nos sorprende. Pero, Ceci,
¿Qué es lo que más aprendiste como número uno? Y lo que más aprendí como número uno es que cuando sos número uno no hay otro camino que la excelencia. O sea, no, Wow. una vez que llegás ahí, y para llegar, ¿no? Pero una vez que llegás, para mantenerte, no, o sea, tenés que ser el mejor todo el tiempo, todos los días, cada día de tu vida, tenés que entrenar más duro, más tiempo, porque cuando conseguís estar ahí, después tenés una legión de jugadores atrás o jugadoras que te quieren ganar, ¿no? Pasás a ser el objetivo de todos y de todas, entonces eso te obliga a la excelencia, a aguantar esa presión también, que es una linda presión, pero es una presión al fin, ¿no? Entonces, creo que ser número uno te enseña a sacar, o a mí me enseñó, a intentar sacar mi mejor versión todos los días. Ah, aparte, todos te quieren ganar, Ceci, o sea, si Por eso. siempre te quieren ganar, ¿no? O sea, si normalmente todo el mundo te quiere ganar porque nadie va a perder, pero cuando sos la número uno, todos te estudian, todos te buscan el pelo en el huevo, todos tienen un incentivo mayor para poder ganarte y recuerdo perfectamente esa época donde buscaban 120.000 estrategias diferentes para poder ganarles a vos y a Caro, que sinceramente daban la, o sea, no era una sensación, era una realidad, porque eran imbatibles, o sea, prácticamente, no sé, ganarían el 80-90% de los torneos, si bien había menos torneos, como estábamos hablando antes, ¿no? Porque quizás había 10 torneos, 8 torneos, pero las parejas tenían mucho tiempo para prepararse y lógicamente que entrenaban todas para querer ganarles. Sí, por eso te digo que en definitiva vos no solamente es llegar y tocar arriba, sino que después el desafío y la responsabilidad todavía parece difícil, pero se hace más grande, ¿no? Porque, como vos decís, todos buscan la manera de ganarte, normalmente contra el número uno todos juegan bien, y a nosotros nos pasaba a veces, ¿no? De tener un partido duro y decir, uff, y después veíamos a esas que nos habían puesto un partido durísimo jugar contra otra pareja y decir, pero no son las mismas jugadoras. Claro, pero porque cuando juegan contra vos no solo que te quieren ganar, sino que no tienen presión. Entonces, toda la presión recae sobre el que está arriba de todo. Así que, pero como te digo, es una linda presión y bueno, creo que Delphi va a estar a la altura de ese desafío porque ya lo demostró, ¿no? Con lo que viene haciendo. Iba a ser poco objetivo lo que, lo que iba a decir, pero me hiciste acordar cuando, no hablo de ahora, ¿no? Pero en la época de los 2000 todo equipo que jugaba contra Boca, bueno, con Nico compartimos equipo, buscaban ganarle de todas las formas. Hablo del Prime en la época de Carlos Bianchi. Y me hace mucho sentido porque ambos hacen hincapié en la excelencia. Yo recuerdo en una plática que dio Carlos Bianchi en La Rioja, bueno, soy oriundo de La Rioja, eh, lo que más rescataba y destacaba era en la toma de las decisiones, en resolver y que muchas veces eh, es trabajar con la incomodidad. Siempre hacía hincapié en eso, de que si realmente estabas todo el tiempo cómodo, algo iba mal. Sea, en ese entonces deja, previo a jugar con el Real Madrid, la decisión que más le costó fue dejar afuera al lateral izquierdo que venía jugando todo el año. Fue un pálpito y al día de hoy fue la decisión que más le dolió y es con quien hoy tiene mayor relación. ¿Y a qué voy con esto, Ceci? Que lo Eh, puso Matellán, ¿no? De lo tres. puso Matellán y Fagiani lo saca Fagiani. Fue a buscarlo a la habitación y ellos dos compartían habitación.
llenos de lágrimas, ambos, obviamente, uno por la bronca, por la tristeza de no poder estar, llegó a Japón y se había olvidado de jugar al fútbol, esas fueron las palabras de Carlos. Y fue la decisión que más le dolió porque el titular de él era Fagiani. Y en ese momento quien estaba para jugar era Matellán. Y fue más fuerte ganar, pararse por la vida del otro, por la del equipo, y al final del día fueron campeones todos. Y esto también lo veo reflejado en el pádel, porque se trata de sacrificio, se trata de estar encarando un proyecto, se trata de que incomode, se trata de separaciones, se trata de estar constantemente también expuesto. ¿Y a qué quiero llegar con esto, Ceci? ¿Cuál es la decisión que más te ha costado tomar en tu carrera? Yo creo que la decisión más difícil para mí fue la de decidir quedarme a vivir en España. Wow. Esa fue la decisión más fuerte de mi carrera y de mi vida, ¿no? Porque en definitiva no solamente era una decisión que la tomaba por un motivo profesional, pero que afectaba 100% a mi vida personal, ¿no? Personal y familiar. Entonces creo que esa fue sin ninguna duda la decisión más difícil. Después, durante mi carrera, tomé decisiones. eh, un montón, algunas más acertadas que otras. Con el diario del lunes uno siempre ve las cosas Sí. mejor, pero no me arrepiento de ninguna de ellas, aunque las que no salieron tan bien, porque creo que todo es lo que te forja y termina escribiendo la historia de cada uno, así que de todo se aprende, pero esa sería la más difícil para mí. Nico, ¿tienes la Yo libreta a creo, mano? sí, mira, o sea, tengo un montón de preguntas porque Ceci es, ha cumplido muchos roles. Sí. Fue campeona del mundo con la selección argentina, fue número uno del mundo. eh, Hoy forma parte del cuerpo técnico de la selección argentina. Pero me gustaría ir a los mundiales, esos dos mundiales que ganó, no los quiero dejar pasar así nomás, porque fueron dos mundiales, obviamente todos los mundiales que ganás, todos los mundiales que jugás y ganás encima, tienen un sabor muy, muy especial. Uno, porque se jugó en Argentina en 2004 en el, en el Hindú Club, Sí. y el otro en Murcia, ¿verdad? 2006. Sí, en Murcia, en España. Exactamente. Yo estuve en los dos. Fue también cuando se coronó Paula Coniciar, creo, en el 2006, por Paula con parejas. Isidro en el 2004 por parejas y Paula con Ah, Carol en perdón. el 2006. Sí. Exactamente. No hay, perdón Porque que interrumpa, Nico, ¿no hay registros de todo eso? O sea, videos, es nulo lo que hay, ¿no? Vos sabés que yo yo, busqué videos por internet, en YouTube, a ver si encontraba de algo de esos mundiales y no encontré nada. Pero nada, nada, ¿eh? Wow. nada. Yo tengo algunas fotos, algunas fotos y algunas, en el 2004 llevé a mi madre al hindú porque ella quería saber lo que era el pádel. La llevé al hindú y lo primero que me preguntó era por qué vos jugabas con la otra mano. Claro. Eh, y después en el 2006 llevé un alumno mío, a Fran Ramírez, que todavía hoy juega, Sí. que vos eras el ídolo y te quería conocer y lo llevé para que se sacara una foto. Estábamos con con toda la delegación, las banderas, estabas vos, estaba Paula, creo que estaba Cata, estaba Ale, Silvana. Ramón, Nela, Exact- Brito, Silvana, Campus. Exactamente, exactamente. Un equipazo. Argentina, un equipazo con unas mujeres
que habría que hacerle el control antidoping porque dejaban la vida y mucho más ahí dentro de la pista. Y creo que, no sé si fueron los últimos mundiales en que Argentina llegó a ganar, Sí, ¿no? bueno, no. El 2006 fue el último mundial que Argentina ganó con un equipo, contra un equipo español con sus figuras, porque Sí. después Argentina fue campeón del Claro. mundo en el 2008, pero ese año España Sí. no llevó a su equipo titular, porque en ese momento que jugamos para el Pro Tour, a las primeras 8 jugadoras no nos dejaron viajar y no fuimos. En O sea, Calgary fue, ¿no? Wow. Argentina, Calgary. ¿cómo? A Calgary, En claro. Calgary. Calgary, Sí. el de Calgary en Canadá no fuimos nosotras, algunas de nosotras argentinas que estábamos en España y España no llevó su equipo titular. Ahí Argentina ganó y después volvió a ganar en el 2012, que España directamente no presentó equipo ese año tampoco. Había un problema federativo entre la federación. Yo a esos dos mundiales no fui, ni al 2008 ni al 2012. El último, digamos, que fueron equipos titulares fue el 2006. Después fue todo dominio español. No, me quedo. A ver, Ceci, no, congelado me quedé. No, realmente no lo puedo creer. Y, y venimos hablando con Nico, siempre es una palabra que la hablamos mucho sobre el legado deportivo y por ahí decisiones que traen una raíz demasiado grande, que por pequeña que sea, luego en el tiempo crece muchísimo y por ahí no hay tanta dimensión o conciencia sobre eso. A ver, desde el- desde que desde los videos que no hay, desde la época World del Tour, no hay nada, se ha borrado todo un legado y una historia de este deporte. Ya hemos dedicado un capítulo a todo ese tema. Me ha escrito mucha gente, sobre todo porque todavía no se reconoce tanto este deporte. Yo estoy en México y, por ejemplo, si digo Reiter y Velasteguín, todavía no hay conciencia sobre eso, pero me contás esto y me traen recuerdos de cuando el presidente del Napoli no dejaba a Maradona ir a representar a la selección. O sea, Sí, en el pádel pasó muchas veces, uh, hubo muchas veces que Argentina no concurrió con su equipo titular, que España no fue. Al final nuestro deporte es un deporte joven en el sí, que lamentablemente muchas veces las batallas políticas sí, o diferencias entre jugadores, federaciones, entre las propias federaciones, han hecho que los torneos mundiales no fueran por ahí con todas las estrellas, ¿no? Pero por suerte creo que en los últimos años eso cambió y los últimos mundiales sí que fueron realmente una fiesta donde todos los países acudieron con sus mejores equipos, pero sí, es lo que hablábamos un poco antes, ¿no? sí, Esta costumbre, mala costumbre del pádel o de quienes lideran los distintos momentos del pádel desde el organizativo, sí. de pensar que la historia del deporte empieza cuando empiezan ellos y olvidar que detrás ya tenemos Sí. más de 35 años de historia, ¿eh? Porque el pádel empieza a jugarse en los 80, no sé si un poco antes, pero borrar todo eso no, me parece que no está bueno porque en definitiva un deporte cuanto más background tiene, más grande es, ¿no? Entonces, si cada vez que cambia un circuito vamos a estar empezando de nuevo la historia, parece que siempre somos un deporte bebé y ya no somos un bebé, ya tenemos un poco de entidad y es importante que le demos valor a esa historia. Mira, por distintas vías hemos hablado con Martín Echegaray, con Ale Lasaigues, y todos más o menos coinciden en que en el año 89 fue el primer circuito argentino profesional, verdaderamente profesional, donde ya los jugadores empezaron a firmar contrato y demás. O sea que se podría hablar del año 89 y como bien decías vos, son 36 años de pádel.
Lógicamente estamos lejos del tenis, lejos del fútbol, pero bueno, son 36 años, que no es poco, y en esos 36 años tuvimos muchísimas números uno, y tuvimos una larga historia, porque creo que los mundiales, y cada uno de los mundiales, y vos que jugaste tantos, seguramente me podrás corroborar, cada mundial tiene una expectativa y una belleza en particular, sobre todo para los que juegan, porque ahí dejan toda su vida, dejan su historia y escriben también, por otro lado, la historia para el pádel mundial, porque no te olvides, como siempre te dice sobre Messi, por ejemplo, que se va a valorar a Messi y se va a valorar todo lo que ustedes hicieron, dentro de 20 años o dentro de 30 años se va a valorar mucho más, y esos campeonatos que has ganado, que has salido campeona, y todos esos torneos que has ganado en España, van a tener un valor añadido. Así que esperemos que de alguna manera se pueda reescribir esa historia para que todos sepan quién fue quién. Ceci, Totalmente, para mí es súper importante que todos los actores del pádel que relacionados con el pádel sean conscientes de eso, de la importancia de recuperar esa historia y de apoyarnos en esas grandes figuras, porque el tenis, no sé, tuvo a McEnroe, tuvo a Agassi y veneran a sus ídolos, ¿no? Y el pádel también los tuvo, como decís, tuvo a Lasalle, pero también antes estuvo Álvarez Clementi, estuvo Cecilia Basigalupo, a Adriana Costabiola, la China Masucci, o sea, tenemos una legión de jugadores y jugadoras, y también España los tiene, o sea, que son verdaderas leyendas del deporte también. Totalmente, Ceci. completamente. Gracias por compartirlo, Ceci. Y quiero hacer hincapié, siguiendo con la línea de los mundiales, ¿cuál es el mundial con el que te quedas y por qué? Cada mundial lo disfruté de una manera diferente, incluso aquellos que perdimos la final. Obviamente que entre el del 2004 y el del 2006 no puedo elegir porque los dos fueron muy especiales. Uno porque lo ganamos en casa y fue mi primer mundial y pude tener a toda mi familia en la grada. Es algo inolvidable, ¿no? Haber tenido a mis abuelos en la grada, que me toque definir, porque en los dos mundiales me tocó jugar el punto definitivo de la serie contra España. Y ese fue espectacular porque teníamos la hinchada, porque no sé cuántas personas entraban en el hindú, pero no paraban de cantar y fue alucinante. Pero también ganarle a España de visitante en un mundial en el que no éramos favoritas, porque en el 2006 creo que no éramos favoritas, y ganar y dar el batacazo de visitante también fue espectacular. Pero también los que perdí, porque compartir esa semana con el equipo es siempre especial, siempre especial. Y un mundial que guardo con muchísimo cariño también fue mi último mundial como jugadora, el del 2022 porque, porque me emocionó mucho ver a las chicas en ese mundial fueron Aranza y Delphi, que estuvieron a punto de ganar a Paula y Ari jugando pádel extraordinario. Y me emocionó verlas, a esa generación de jóvenes guerreras, defender la camiseta argentina con tanta pasión. Algo que para mí siempre fue tan importante porque siempre que me ponía la camiseta argentina me sentía como superhéroe. Y creo que nos pasa un poco a todas. Verlas a ellas así me emocionó hasta las lágrimas y me dolió muchísimo que perdieran ese punto, que aunque sea no hubiesen podido festejar un partido, como también me pasó hace un año, hace menos de un año en Doha de nuevo, esta vez dentro del cuerpo técnico, pero creo que al final se les va a dar, ¿no? O sea, creo que, no, estoy convencida de que esta generación de jugadoras en algún momento van a tener esa alegría porque se lo merecen, sin ninguna duda.
Ceci, puede ser, si mal no recuerdo, que en 2004 jugaste la final contra María Guaconin y Araceli Montero, ¿o lo estoy inventando? Eh, yo creo que en el 2004 fue contra Baconi Montero, sí, y en el 2006 contra Baconi y Eva Galloso, creo. Ah, vale, vale, sí, Sí, ok. siempre fue Baconi, en una fue y en el 2004 fue con Cata de compañera y en el 2006 con Silvana Campos. Pedazo, Ceci, pedazo de compañeras, ¿no? Sí, justamente. Una crack. Bueno, le mandamos un abrazo a Silvana, que bueno, la última vez la, la vi en Paraguay. Aprovecho para saludar a Sergio Galleguillo, mi coprovinciano. Así que, bueno. Hechos ya los saludos, Ceci, quiero preguntarte, ¿cuál es tu objeto más valioso? Mi objeto más Tu objeto valioso. más valioso puede ser un anillo, puede ser obvio, puede ser relacionado a tu carrera, a tu vida personal. Veía tu fondo, los Ah, trofeos, veía. sí, tengo algunos trofeos que durante muchos años los tuvieron en su casa mi mamá y mi papá. Ujú. Cuando yo vivía en España, traía los trofeos y los tuvieron mucho tiempo ellos acá, no me los quedaba yo en España. Y cuando me vine a vivir acá, fui a la casa de mis viejos y me los llevé todos. Dice, ¿pero tú vas a llevar todos? Sí, me los llevo todos, los voy a disfrutar yo ahora. No, a ver, entre los trofeos, por ahí el de los más, a ver, como objeto así si tengo que elegir, y diría que el Olimpia de plata que ven ahí, ese que se A lo... ver, ¿lo puedes mostrar en cámara, por favor? Sí, ¡Qué claro. privilegio! Ah, uy, que no se me caiga. Ah, el Olimpia que ¿Qué gané años en el fue? 2010, diría que es como fue súper especial y es el trofeo que no es un trofeo, es un premio, pero que lo guardo con más cariño, ¿no? Porque, no sé, siempre veía los Olimpia por la tele y de repente verme ahí, estar nominada un montón de veces y levantar este con vela en la terna, o sea, fue Eso, como decir, ¡No! listo, ya está, acá me puedo eso es morir lo, tranquila. eso es lo que te iba a decir. Tenías a Vela en la terna. Lo recuerdo Es que perfectamente. todos los años que yo fui número uno, Vela estaba en la terna. Entonces yo siempre iba Eh, pensando que nunca me lo iban a dar. un, Y el 2010 un, fue el primer año que yo terminé como número uno del mundo y fui a la cena de los Olimpia con, ya para mí esta alternada era espectacular. Y fui a la cena con, creo que me acompañó mi mamá
y porque te puede acompañar una sola persona. Y mi papá y mi hermano se quedaron en el fondo porque era lejos, entonces nos iban a esperar que terminara. Pero ninguno esperaba nunca que me lo iban a dar. Y cuando me lo dieron fue todo como impresionante, fue una fiesta. Estaba Vale Pavón internada también. Éramos dos chicas y un chico. Y Vela. Wow. Y estar, a ver, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza cuando ganaste? Porque esa es una cena, es un espacio de reconocimiento para los mejores deportistas del país, de la Argentina. Que, a ver, te cruzas deportistas olímpicos, eh, y también que me cuentes esa experiencia y con quién te tocó compartir, porque seguramente, a ver, no sabes con quién te puedes cruzar. No, bueno, porque aparte las mesas igual se arman por el orden alfabético de los Sí. deportes, entonces casi siempre me toca con alguien que esté cercano a la P, puede ser patín, no me acuerdo qué más, remo alguna vez, pero creo que en esa cena, que fue la primera, obviamente había un montón de deportistas, yo no paré de sacarme fotos con todos los conocidos que había. Mm. Y, y creo que en esa me tocó en la mesa de la Peque Pareto. Go. Sí, sí, la verdad que lindo. Después tuve la suerte de estar ternada en el 2011 también, en el 2012, creo que el 2013 fue el último año que estuve ternada, creo. No me acuerdo ahora, tendría que hacer memoria. Pero por ahí estar ahí, que esté Del Potro o que no sé, Maravilla Martínez, deportistas súper mega cracks. Y después, obviamente, deportistas olímpicos, muchos. Bueno, Meo bueno, Lanz, vos Sabatini. también, Ceci. Ceci, vos también eras mega crack en tu disciplina, Bueno, pero eras. para mí yo era una invitada era como de otra categoría, ¿viste? Entonces vos de repente te encontrás con todos esos monstruos que ves por la tele. Nuestro deporte, Nico, no era mediático como es ahora. Nosotros no éramos figuras. Hoy los chicos, las chicas, yo estuve en el Premio de Buenos Aires, son estrellas de rock. Eh, entonces, cambió muchísimo, ¿no? La realidad del pádel, pero en ese momento era algo mucho más chiquito en donde nosotros nos movíamos y de repente estar en ese mundo tan grande y era un poco un flash. Wow. Sí, lo decía Ari Sánchez justamente después de este torneo que pasó en Argentina, de que no les pasa en ningún otro lado del mundo que caminan medio metro del hotel y ya tienen gente pidiéndole fotos. Eh, a ver, me pone muy contento porque en la mayoría de los jugadores y jugadoras eh, destacan Argentina y por eso, y sobre todo también hago hincapié de que, a ver, el equipo argentino siempre lo veo como un equipo minimalista. Con poco hace mucho, como sea, resuelve. Y, y dices esto de las jugadoras del Mundial, del Olimpia, de los reconocimientos. Y al final del día, para mí, el mayor reconocimiento de un deportista es poder mirar atrás y decir que ha dado el 100%, que no se guardó nada. Y nada, Ceci, a ver, para nosotros conocer un poco de tu historia, esta anécdota con el Olimpia, todo esto nos pone de alegría porque uno nos llena de alegría porque también la idea de este programa es poder reconocer a quienes vienen escribiendo la historia desde hace muchísimo tiempo y que, bueno, no hay registros, no hay un espacio, y bueno, esa es una de las ideas principales de Padel Sin Escalas. Nico, a ver, y también formas parte de esta pregunta porque hay un sueño, primero que nada, Ceci, y luego ya puedes sumarte, Nico, también. Hay un sueño que los deportistas argentinos tenemos y creo que todos vamos a coincidir en que cuando nos ponemos la celeste y blanca, ya no es solo yo, hay un par de millones atrás. Y sí, pesa, pero es un
es un peso lindo, potencia. Y el 100% actual seguramente no sirve para lograr un resultado. Y sé de que, Ceci, compartes un sueño con Delfina Brea. Y yo creo que es ese. Es lo que pienso, es que pueda ganar un mundial. Sí, sí. Compartí de volver a ver a Argentina campeona del mundo, ¿no? Y yo deseo firmemente que ella pueda vivir esa experiencia única que es ganar con la camiseta de la selección. Sé que es algo, para mí, es de los recuerdos más lindos que tengo en toda mi carrera. Y mirá que he tenido la suerte de jugar un montón de torneos, de ganar bastantes torneos, de jugar en muchos lugares, pero al final de todo, si hoy miro para atrás y tengo que elegir qué momentos de mi carrera disfruté más, siempre fue con la celeste y blanca. Entonces, sé que Delphi tiene ese sueño, eh, por eso sé que es un sueño compartido y siempre dije que ojalá me toque estar afuera, en el banco, en la grada o donde sea. Me tocó los últimos ya 3 años secar lágrimas con ellas. Yo era la veterana del equipo y me tocó ser sostén de esas chicas que veían que se les escapó el punto ahí nomás. Ya van 3 años que se nos Sí. escapa un punto al menos. Y como vos decís, a ver, si vamos a medir, si tenemos que ser objetivos y comparamos el equipo español con el equipo argentino, y tendríamos que decir que no tenemos chance. Pero en los últimos 3 mundiales algo tuvimos de chance. Está bien, después hay que ganar otro punto. Pero aunque sea uno, y yo siempre digo que si ganas uno, ya después cambia todo. Porque en un tercer punto juegan muchas más cosas. No juega el ranking, no juega la actualidad de las jugadoras, juega el que aprieta mejor, el que no se achica, el que no se asusta, el que maneja la presión. Y creo que ahí es donde tenemos ese superpoder del que vos hablás cuando nos ponemos la celeste y blanca. Entonces, yo creo que va a pasar y como te digo, espero estar ahí afuera del 20 por 10 para disfrutarlo. Bueno, cuando suceda eso, día siguiente apareces con todas las chicas en el programa. Sí, obvio. Es más, mira, ahora vamos ahora en poco tiempo, en finales de septiembre, Mundial de Menores, que yo Sí, soy una de las capitanas, y sé que es súper complicado, pero solo pensar de tener una opción de que o los chicos o las chicas de nuestro país puedan ganarle a España, a mí se me pone la piel de gallina de solo pensarlo, ¿no? Entonces, voy a hacer siempre, adentro, afuera, lo que esté a mi alcance para empujar a que eso suceda. Nico, Y a ver, yo tengo el mismo deseo. eh, Como les conté antes, ya estuve en varios mundiales, incluso 2000, perdón, el 92 en el primero en Sevilla y Madrid, el 94. Eh, lo- l- yo lo que veo, y siempre hago un análisis, aunque a veces no lo divulgo, pero sí lo hago para mí, que me preocupa que en los torneos cada vez hay menos argentinos. Es decir, por ejemplo, en el último mundial, en el último torneo en Tarragona, en cuartos de final, de los 32 jugadores, había solo tres, solo tres chicas y 11 chicos, 14 de 32. Entonces, perdón, 14,64. Entonces, eh, no sé, se me hace un poco difícil ser positivo. O sea, yo soy positivo por naturaleza, pero me gustaría agregar, o me gustaría entender
qué es lo que está pasando con el pádel argentino, que no salen más jugadores. Sé que hay poca competencia en Argentina, sé que los problemas que tenemos los argentinos desde hace muchísimos años. Sé que muchos de los jugadores argentinos del circuito eran jugadores que ya estaban en los años 90. Y ojalá que Delphi se encuentre, tiene varias pares con las cuales hacer y luchar. Como el otro día hablábamos con Aranza, que estuvo con nosotros, está Aranza, está Claudita Jensen, está la Pantera, Julieta, está Martina, Facio, me está faltando Nayara Virginia Valenzuela, Rivas. María Laura Ferreira. Exactamente. Exactamente. Lo que pasa que si esas chicas no las comparamos, pero sí evaluamos en la posición del ranking donde están, como Gemma Triay, como Alejandra Salazar, como Ustero, la otra Alejandra, Martita Ortega y demás, por lo menos en los comienzos lo vamos a tener muy duro y también lo estamos teniendo durísimo en los chicos. No nos olvidemos del partidazo que hicieron Tino y Leo Auburgen en el último mundial, con lo cual está cada vez más peliagudo. Y sé que en el Mundial de Reus, que ojalá lo tenemos marcado esa cita como para ir, ojalá te pueda encontrar allí en Reus, y ojalá pueda ver ese triunfo argentino que tanto nos ilusiona con los menores. Igual, Eh, Nico, coincidirás conmigo en que la realidad creo que siempre estuvimos un poco mal acostumbrados, ¿no? En lo que es el pádel, porque siempre Argentina fue potencia, porque históricamente cuando empezó la historia de los mundiales, 92, 94, 96, no había realmente un país que nos tosiera, que nos pudiera mirar de tú a tú. España tampoco nos hacía fuerza en esos momentos. Entonces, creo que durante muchos años dominamos con puño de hierro. Después empezamos a sufrir o a que esté más parejo en el pádel femenino y seguimos dominando en el masculino. Y ahora ya nos encontramos en una situación en la que sufrimos en el femenino y el masculino está muy igualado. Pero si miramos otros deportes, es que ser campeón del mundo es difícil, tiene que ser difícil. En el fútbol, ¿cuántos años? Y siendo un deporte donde no paran de salir jugadores, ¿cuántos años nos mandaron a casa en octavos, en cuartos? Y en definitiva, hasta que aparece una generación que lo cambia todo y que nos da muchísimas alegrías y muchísimos títulos. Yo que estoy con los menores y que veo el esfuerzo que hacen las familias para hacer miles de kilómetros para jugar un torneo, otro torneo, para mandar a los hijos a entrenar, que los acompañan, los padres y las familias de nenas, que es más difícil, como vos decís, porque el circuito femenino no está tan desarrollado como el masculino, no tienen competencia. Y veo todas las ganas que le ponen esas familias para acompañar a sus hijos. Yo sigo creyendo en que Argentina tiene materia prima. Yo te puedo decir que hay chicos sub-18, sub-16, sub-14 que son cracks, que tienen pinta de cracks, que si todo va bien, tienen todo el futuro por delante. Es verdad que en chicas tenemos menos, no te voy a mentir, pero hay un semillero en las categorías sub-12, sub-14, que, bueno, trabajadas bien con una figura espejo como puede ser Delphi, ¿no? Por eso yo insistía hoy en que qué importante es que Delphi haya conseguido su sueño, ¿no? Porque qué importante es el mensaje que baja Delphi a las nuevas generaciones, ¿no? Esto de sí se puede, no es imposible, no es solo un sueño. Entonces creo que ahí es donde tenemos que confiar. Ser campeón del mundo tiene que ser difícil, va a estar durísimo en chicos, en chicas, en pádel y en todos los deportes. Pero confiemos en que, acordate de cómo terminó el último mundial en varones. Tino sí, termina sí. haciendo una cosa de otro planeta
con Augsburger totalmente acalambrado. Y le ganan un partido a España que estaba perdido. Yo estaba fuera y estábamos fuera. Estábamos totalmente fuera. ¿Y cómo lo dieron vuelta? Con pádel nada más y con la camiseta. Con la El camiseta, corazón. con el corazón, con esa cosa supernatural que aparece cuando de repente vemos que tenemos esa camiseta. Ese partido, yo te aseguro que en un torneo de Premier Padel los chicos no lo ganan. En un mundial lo dieron vuelta y lo ganaron. Delphi jugando de revés con Claudia Jensen. Nunca jugaron juntas. Y tuvieron 2 match points para ganarle a la pareja número 1 del mundo. Es que es un parejón ese, ¿eh? Sueño Sí, todos los días bueno, con ese pero match es un point. parejón, pero es un parejón que nadie se imaginaba, porque ¿qué me contás Delfina jugando de revés con Jensen, que no jugaron nunca juntas, no entrenaron juntas, porque no es que estuvo preparado eso, que tuvieron entrenamientos en Madrid, no, se juntaron ahí, jugaron los 4 partidos de la semana y salen y tienen doble match point y durante muchos momentos del partido cagando palos a la pareja 1 del mundo. Y vos decís, ¿y eso de dónde sale? Y sale de ahí adentro. ¿Y cómo Sí, sí. salió Delphi en ese partido? Ah, Yo tremendo. nunca la vi así. ¿Y Claudia Jensen? O sea, Sí, sí, la enana terrible. es La como enana que con, ¿cuánto tenía? 18 años, La 19. enana debutó con nosotras en el Mundial del 16. 21 con 15. Con Bueno, 15 por eso. debutó. 17, O 17 en sea el que 2023. sí. Sí, no, una locura, una locura. Por eso te digo que sí coincido en que está difícil, en que la realidad de nuestro país no nos los pone fácil, pero de alguna manera siempre estamos, Nico. De alguna manera siempre estamos. Y ojalá que puedas venir a Reus y que puedas también ver a nuestros futuros cracks. Ojalá, ojalá, me va a Ceci, encantar y ojalá puedas pasar después, si querés, por cuando cortemos o en otro momento. Me gustaría que me pases un poco de info porque justamente tengo más info de los españoles o de otros países que de la gente argentina y ojalá me puedas pasar algo. Hacemos intercambio de información. Así vos me pasás también Claro. de los españoles. Bueno, claro. empezamos a visualizar. Claro. Empezamos a visualizar. Ceci, eh, a ver, hablábamos de esta final. Eh, tanto la de Tino y Leo como la de Delphi y Claudia. Por un lado, llegó esa Copa del Mundo y por otro lado, se escapa. Y quiero hacer hincapié en que un deportista profesional pierde más de lo que gana estadísticamente. ¿Y de qué manera gestionaste ese vestuario? Porque me dolió muchísimo. A mí me duele muchísimo volver a ver ese match point, volver a ver ese casi, y seguramente fue un vestuario que a pesar de luego la alegría, que fue una alegría grupal, eh, estaba tocado. Pero ¿de qué manera les hablaste? ¿Qué es lo que más te marcó en ese vestuario? No, bueno, a ver, yo un poco acompañé el momento, los capitanes eran David Rodri y yo fui como asistente de ellos. Ah, Eh, Obviamente cuando terminamos ellos también se tuvieron que concentrar enseguida y tratar de sacarse esa tristeza que ellos también tenían porque tenían que estar con los varones, ¿no? Y tenían que asumir el siguiente reto. O sea que ellos tenían que cambiar la dinámica y la inercia rápido. Yo tuve la suerte de poder quedarme un poco más con las chicas y sí, no te voy a negar que fue un vestuario triste, ¿no? Un vestuario en silencio, con lágrimas. eh, y nada, yo no les di nada de lo que les pudiera decir en ese momento iba a calmar la tristeza, ¿no? Porque yo también la sentía, ¿no? Yo lo vi tan cerca que también sentía la misma tristeza que ellas.
simplemente reforzarles la idea de que cada vez estaban más cerca, de que cada vez estamos más cerca y que hay que seguir insistiendo, porque cuando uno sigue insistiendo, al final las cosas llegan, ¿no? Y lo importante es que ellas confíen en eso y que sigan intentando y que no tiren la toalla. Estoy convencidísima de que no, porque también hay nuevas jugadoras que empujan, que siguen teniendo esas ganas, ese hambre. Y como te digo, sé que Delphi, que es la banderada número uno de nuestra selección, tiene también ese sueño entre ceja y ceja. Y de la misma manera que trabajó para hoy que estemos hablando de ella, porque es la nueva número uno del mundo, va a hacer todo lo posible para inspirar al equipo a que la acompañe, a que la empuje, la ayuden y que Argentina pueda volver a estar ahí. Pero bueno, tiene que ser un trabajo grupal, porque no, Delphi sola no puede, ¿no? Está claro, ¿no? Que necesitamos a la mejor Delphi, a la mejor Claudia Jensen, a la mejor Aranza, a la mejor Vir, Pantera, Dai. Necesitamos que las chicas se animen, ¿no? María Laura Ferreira, por ejemplo, ahora se fue a vivir a España, está jugando allá. Tenemos chicas de 14 años que también, 2 chicas de 14 años que también están viajando bastante a España, otra chica sub-18 que también. Entonces, digo, bueno, de a poquito se están animando. Todo eso, ese roce, va a ser que de acá, no en lo inmediato, pero por ahí no en el siguiente mundial, pero por ahí en el otro, que Delphi sí tenga un equipo totalmente joven, ¿no? Para que la acompañe. Entonces, bueno, Nosotros no creemos en la inmediatez, así que estamos en el mismo canal. sí, es que no hay magia, no hay magia. Salvo que mañana vos me digas, no, que aparece una chica de, no sé, de Salta que no vimos nunca y que tiene 16 años y la rompe, pero no es normal eso. O sea, yo voy a todos los selectivos de APA y los vemos a todos los chicos, yo los conozco a todos, a todas, y donde vemos que hay ahí una lucecita, tratamos de ayudar, tratamos de apoyar, de estar cerca, ¿no? De motivar a que sigan. Y bueno, hay materia prima para trabajar. ¿Con quién estás en el cuerpo técnico o quiénes te acompañan en este En trabajo? el cuerpo técnico de menores estoy con la China Masucci y con Javier Blanco, que es el preparador físico. Somos tres. Ceci, ¿y qué es lo que viene para ustedes como cuerpo técnico, como equipo? Bueno, ahora a finales de mes yo viajo con la selección. Es a una competencia nueva que empezó este año, que es la American Cup, la American Sí. Padel Cup, que ya jugamos los cuartos de final en Paraguay y ganamos. Y ahora nos toca la semifinal con México en DF del 28 de agosto al 1 de septiembre, creo que es. Es un formato muy parecido al de la Copa Davis que se juega cada llave, digamos, en un fin de semana diferente. Nosotros jugamos en junio los cuartos de final, se sortea la localía, hasta ahora las dos nos tocaron de visitantes, y se juegan 9 puntos. O sea, el equipo está compuesto por 3 jugadores sub-18 masculinos, 3 sub-18 femeninas, 3 masculinos de categoría absoluta y 3 femeninas de categoría absoluta. La política de APA es que el seleccionado entero tiene que ser sub-23. O sea, en categoría de mayores Sí. tampoco llevamos jugadores grandes, ¿sí? O sea, tiene que ser sub-23. Entonces, bueno, a mí me parece muy bien porque creo que es fomentar esto, ¿no? Lo que Muy similar a hablábamos. los Juegos Olímpicos. Claro, el tratar de fomentar y de foguear a estas nuevas generaciones. Y ahora, bueno, nos toca contra México, así que ese es el siguiente compromiso que tengo yo y después ya el Mundial de Menores en Reus, en finales de ¿Y septiembre. te vas directamente de México a Reus? No paso por mi casa. No, porque falta un mes todavía. De México, del 1 de septiembre al Mundial, hay un mes casi de diferencia. Así que no, Estamos, salimos de acá, yo me voy con, bueno, algunas sub-18 que van al Mundial después seguramente, y los chicos también, y después volvemos para acá y ya después tendremos seguramente 1 o 2 encuentros, seguro un encuentro de entrenamiento ya con la selección de menores, antes del Mundial.
Con Nico estamos acostumbrados a las locuras de Bilardo, entonces por las dudas preguntamos. No, 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 no. Ojalá pudiésemos irnos una semana antes para adaptarnos, para entrenar ahí, pero bueno, sabemos que la realidad del deporte en Argentina es muy difícil, y así que nada, hacemos lo que podemos con mucho esfuerzo. La verdad que en APA con Santi tenemos un gran respaldo. eh, Está trabajando muy bien desde lo que es la asociación para que los chicos tengan menos gastos o tengan gasto cero cada vez, porque la realidad es que hoy ir a jugar para Argentina eh, no te cuesta dinero. Y es lo que debería ser normal, pero no siempre fue así. Yo me pagué el pasaje muchas veces para ir a jugar para Argentina Mundial. Y hoy los chicos tienen la suerte de que APA es una institución fuerte y que tiene recursos como para que viajar a representar a tu país no te cueste dinero, no le cueste dinero a tu familia. Entonces, eso ya me parece que es un montón. Y, y bueno, ahí estamos trabajando, ¿no? Con muchas ganas y mucha ilusión, pero a medio y largo plazo. Esto no es soplar y hacer botellas. Ceci, siendo número uno, ¿te pagabas el pasaje para ir a... Sí, Wow, sí. Yo me pagué el pasaje para jugar los mundiales hasta el primer año que no me pagué el pasaje fue el primer año de la gestión de Santiago, que fue en el 2022. wow. Sí. Bueno, Sí, vos y todas se pagaban el Todas, pasaje. sí, no, no, digo, yo y todas, ¿no? Y Sí, todas sí, y sí, todos. Todas y todos. todos. Velasteguín también se pagaba el pasaje para Sí, ir a sí. jugar, ¿eh? De la seguí número uno del mundo, de la historia, de Sí, lo que quieras, y se tenía que pagar todos, el todos pasaje. nos pagábamos el pasaje para ir a jugar para Argentina. Y los que iban a los mundiales de menores y todos también. No, ah, no bueno, existía. nuestro mayor reconocimiento porque esto habla de que no hay nada más importante que la selección. Esto es Bueno, por así. eso te lo decía, ¿no? Entonces ahí en ese sentimiento nos tenemos que apoyar para volver a soñar con la gloria. Bueno, como siempre, los argentinos elegimos creer constantemente Siempre. contra viento, marea, una capacidad de resolución. Yo creo que el día que se haga un libro de resolución de problemas, que busquen, que vayan a visitar Argentina. Yo Pero creo bueno, que nosotros tenemos que decir, si es fácil, no lo queremos, ¿no? Fácil no, ese es el título del video, ya está. Si es fácil, no lo queremos. no lo queremos. Buenísimo. Yo no sé si tenés más preguntas sobre la selección. Yo tengo alguna pregunta que tengo ahí pendiente y que me gustaría que me contara Ceci. ¿Tuki? Nico, ¿Tenés adelante algún? porque ya estamos llegando casi al final, así que Vale. te dejo esas Bueno, preguntas de la libreta. no, no, o sea, a ver, Ceci jugó más de 12 años con una gloria o sea, se juntó una gloria del pádel argentino con una gloria del pádel español, con Caro Navarro, que justamente anunció hace muy poquito que se va a retirar. Y, mm, y entonces me gustaría que me contara un poquito el proceso, por cómo decidieron jugar juntas y cómo fue el ser número uno y qué cosas te dejó Carolina como jugadora, como persona, qué le dejaste vos o qué se dejaron mutuamente y saber un poco ese proceso de pareja número uno y después cómo fue ese proceso de ya no ser pareja número uno y seguir compitiendo durante tantos años. Una pareja que obviamente debe ser la segunda a nivel de longevidad, después de Vela y Juan Martín. Sí, y bueno, y el pádel femenino me parece que después de las gemelas, ¿no? De las Sánchez Alayeto, porque jugaron siempre juntas por ser hermanas, Pero así que no, creo que ellas pero jugaron no sé algo si más que estuvieron, nosotras. pero estuvieron más de 12 años jugando. Ah, no. Y te diría que sí, porque ellas empezaron en el 2008. En 2008 Ujú. yo fue la primera vez que las escuché nombrar, y creo, creo. 2009, porque en 2009 ya jugué contra ellas, y se retiraron en el 23. Claro, Así claro, que entonces sí. sí, Bueno, y la antes segunda o seguramente. tercera pareja.
pero sí, fuimos una pareja muy longeva. Y no, a ver, con Carol, bueno, cuando Carol me dice para jugar, Carol estaba jugando en ese momento con Alejandra Salazar, y yo jugaba con Patti Yaguno en el año 2009. Y bueno, ellas venían invictas durante todo ese 2009 hasta que con Patti les ganamos en el Padel Pro Tour de San Sebastián en septiembre. Un poco rompimos el invicto y empezamos ese fue mi primer torneo profesional, que no lo gané con Carol, lo gané con Patti, mi primer torneo profesional en España. Y, y bueno, y ahí como que ellas empezaron a dudar y se rompió algo en la relación entre ellas, ¿no? Después les volvimos a ganar nosotras en Bilbao, ya al ganarles nosotras un poco abrimos la puerta y creo que también le ganaron Cata y Vale en un torneo que jugaban juntas. Y bueno, eso creo que precipitó un poco la decisión de Carol. Antes de que Carol me diga a mí de jugar, y Ciar, que estaba retirada, había llamado a Patti, o sea que Patti ya me había dejado. Yo estuve ahí una semana sin compañera y bueno, obviamente cuando Carol me dijo de jugar, primero que hubiese dicho que sí de cualquier manera, aunque hubiese tenido compañera, ¿no? Más allá de que con Patti lo disfruté muchísimo y me llevaba bien, pero bueno, decirle que no a Carolina Navarro era imposible. Entonces, para mí fue un sueño y también un reconocimiento al trabajo que yo venía haciendo, ¿no? De que Carol me elija para jugar. Y bueno, arrancamos muy bien. El primer año tuvimos una batalla muy dura con Isier y con Patti. Tuvimos muchos torneos muy parejos, pero bueno, conseguimos nosotras ganar más que ellas y creo que a partir de 2011 sí que tanto 2011 como 2012 fueron los 2 mejores años de mi carrera deportiva. No quiero decir pavadas, pero me animaría a decirte de los de Carol también, porque perdimos muy poco y ganamos muchos partidos. Y bueno, y después llegó el recambio, el 2013, que fue un año donde nosotros seguimos siendo número uno hasta el final, pero ya perdiendo más partidos. Aparecieron las gemelas Sánchez Alayeto, Patti empezó a jugar con Elia Matreaín, y bueno, perdimos más partidos y terminamos perdiendo a final de año el número uno, y fue un golpe duro, ¿no? Porque bueno, nosotras veníamos del mejor año de nuestra carrera, que había sido el 2012, y no nos esperábamos empezar el 2013 con tantos saltos. Y bueno, hubo que aprender, sufrir, acomodarse, tratar de reinventarse. Y creo que lo más importante que conseguimos con Carol fue darle valor a la palabra equipo, ¿no? Que hoy me parece que está tan bastardeada, tan olvidada, que los proyectos no duran 2 torneos, que todos buscan la inmediatez en el resultado cambiando de compañero, mirando para otro lado, en lugar de por ahí hacer un poco de mea culpa, de autocrítica y de ver qué es lo que uno puede mejorar a nivel individual. Creo que con Carol sí que hicimos honor a esa palabra de equipo y seguimos luchando juntas, ¿no? Y de hecho, hasta el momento en el que yo me lesioné grave, que fue en el año 2020, sí, yo me lesioné en el 2020, que me tuvieron que operar porque me rompí el isquiotibial. Hasta ese momento nosotras seguíamos estando entre las mejores 8 parejas, o sea, entrábamos al máster. De hecho, ese año Carol jugó el máster con Aranza porque yo estaba lesionada. Con lo cual estamos hablando de muchísimo tiempo que nos mantuvimos. Obviamente fuimos bajando, sí, ley natural y mérito de las nuevas generaciones que estamos hablando de que competimos después contra la Sánchez Alayeto, contra Alejandra y Marrero, o sea, la aparición de Ari y Martita, nosotros llegamos a coincidir con ellas. De hecho, nuestras últimas semifinales en un Master Final fueron ganándoles a Gemma y a Lucía en cuarto de final. Entonces, fuimos un poco, coincidimos con esta generación que hoy vemos en la tele, ¿no? Ya en nuestro último empujón y en los inicios de ellas. Así que bueno, solo tengo palabras de agradecimiento para Carol. Creo que Carol me enseñó lo que es ser número uno, porque cuando yo empecé a jugar con ella, Carol ya había sido muchos años número uno. Así que creo que aprendí muchísimo de cómo
Esto, ¿no? Del ser mejor cada día, de no conformarse, de entrenamiento a dar el máximo, de que cada entrenamiento hay que tomárselo en serio, ¿no? Que no íbamos a la cancha a pavear o a perder el tiempo o a cumplir, ¿no? Íbamos de verdad a tratar de mejorar, a tratar de incorporar cosas, de seguir reinventándonos y creo que todo eso me lo enseñó ella. Eh, Sé que es el último año de su carrera. Sé que le va a costar decir adiós porque siempre cuesta. Y Carol es una persona que disfruta mucho de la competencia, disfruta muchísimo de competir. Y sé que le va a costar colgar la pala. Me imagino el sinfín de emociones con el que debe estar conviviendo en cada torneo que va. Ella decidió, igual que lo hizo Alejandra ahora, comunicar que se iba a retirar a principio de año. Yo en mi caso decidí decirlo al final porque no quería precisamente tener que estar viviendo con esta situación todos los torneos, ¿no? Si, que uno lo sepa de adentro no quiere decir que cada torneo que vas, viste, te lo están recordando que es el último, ¿no? Yo tuve esa sensación nada más en los últimos dos y, y bueno, desde acá, si nos ve, desearle lo mejor y agradecerle por todos esos años en los que no solamente fuimos número uno, sino también en los que, como te digo, creo que fuimos ejemplo de equipo. Me parece que yo me quedo con eso. Y Buenísimo. nombrabas el mayor... Antes, Perdón, Nico, perdón. Ahí no, te es doy. que estaba recordando, antes de que me olvide, porque Sí. me gustaría dejar constancia, que te hice una entrevista hace 15 años, o 14 o 16, no recuerdo con exactitud, y el título de la entrevista era Quiero llegar a ser el número uno del mundo. Wow. Así que espero que ese mismo deseo y este mismo proceso que hemos vivido antes con la entrevista escrita y ahora por esta videollamada, que también se cumpla para el campeonato y para el desarrollo del pádel femenino en el que estás trabajando tanto. Ojalá que sí, Nico, que dentro de, no te digo 14 años, pero que dentro de 5 o 6 años me vuelvas a escribir para hacer otra entrevista y que podamos estar diciendo que volvimos a ser campeones del mundo en mayores, que volvimos a pelear de igual a igual, aunque sean menores, tanto en varones como en mujeres. Y quédate tranquilo que si llegamos a ganar algo en Reus, te llamo. Después de Reus Perfecto. hablamos. Hay que... De Si, Reus si es hablamos. fácil, no lo queremos. No, fácil no va a ser. Bueno, Ceci, a ver, con lo que me quedo de tus palabras es que para ser número uno en todo, el primer requisito es la excelencia. Así que gracias por enseñarnos tanto, por dejarnos este legado y a estas personas a las que has inspirado. Nos parecía súper importante poder hablar en un día como hoy contigo. Y para cerrar, me gustaría preguntarte, es más que nada una visualización. Eh, Mirando al pasado, a esa Ceci que estaba con dudas, que estaba por tomar esa decisión. ¿Hoy qué le dirías? Que la tome sin miedo, que lo haga y que persiga sus sueños, sin ninguna duda. Que le diría eso, que vaya tranquila, que lo haga tranquila, que el camino vale la pena. Ceci, muchísimas gracias, Nico, como siempre. Gracias por estar del otro lado, por contarnos siempre anécdotas, por estar ahí desde la asertividad, desde la escucha y desde la elocuencia. Esto ha sido Padel Sin Escalas, con el honor y el privilegio de tener a Ceci Reiter. Y por supuesto, donde hay un argentino, nosotros vamos a estar el otro día hablando. Así que bueno, Ceci, hasta que el deporte nos vuelva a convocar y por supuesto es un honor que no sea la primera vez, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias, gracias por estar del otro lado. Gracias a ustedes y un beso fuerte para todos. Chau, chau. Un beso fuerte